Buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra 12ª versión del evento Cumbre Mundo Pyme, que como lo dijo Rafael, por primera vez traemos a Cali. Esto es un evento que preparamos con mucho cariño desde el segmento de pequeñas y medianas empresas en el Banco de Bogotá. Y pues como ya lo dijo Caro, hoy estoy acompañado de María del Pilar Vélez, que es nuestra gerente de finanzas, María del Mar Vélez, perdón, gerente de finanzas sostenibles del banco, y Rubén Goldstein, director de producción y consumo de la ANDI. Mi nombre es Anderson Monsalve y nuevamente a todos, bienvenidos. Muchas gracias. María, Rubén, pues yo quería hacerles la primera pregunta y es, ¿cómo entender la sostenibilidad desde una pyme y a qué hace referencia el criterio de ASG o ESG? Bueno, pues antes que todo, buenas tardes, muchas gracias a Banco de Bogotá por la invitación, un gusto estar aquí, me siento realmente muy honrado de estar aquí en Cali nuevamente, me encanta venir a esta ciudad y bueno, realmente desde lo que estamos hablando de estos criterios de ASG que todo el mundo empieza a oír como ESGs, pues empezamos a ver que estos son como criterios que nacen hace un poco más de que como unos 10 años, 15 años, un poco más, donde empiezan a aparecer estos criterios muy impulsados también por diferentes entidades, ya sea banca, ya sea sector empresarial, entes multilaterales, para entender un poco sobre los riesgos que tienen las diferentes organizaciones en temas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces, empieza a analizarse estos criterios como una sombrilla sobre cómo una estrategia empresarial tiene que diseñarse. Entonces, cuando hablamos de estos tres criterios, entonces empezamos a ver, bueno, realmente cuál es el propósito que yo tengo, cuál es de pronto dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, si yo quiero tener una empresa o si ya monté la empresa, cuál es mi línea base, dónde estoy, qué es lo que quiero, después qué es lo que quiero hacer, y empieza a discutir los qués, que es en esa primera fase, luego los cómo y después vuelve a iterar. Entonces, los criterios le dan como un formato estandarizado básicamente sobre cómo uno tiene que empezar a hacer ese ejercicio. Entonces, la idea, y no solamente en temas de acceso a financiamiento, y eso María del Mar les va a contar un poco más adelante, sino todo lo que significa también estándares, reportes, incluso también las mismas normativas. Ha habido casi un incremento en un 155% en normativas ASGs a nivel global. Entonces, y no solamente con eso, sino todos los litigios y la legislación que está ocurriendo a nivel global. Ha habido casi una explosión de litigios en temas ambientales en casi un 400%. Entonces, entendiendo que esto también viene por una regulación, viene también por estandarización, por temas financieros, por temas de reportes y también por un tema de riesgo, saber cómo una empresa está midiendo su riesgo, cómo una fuente de financiamiento también le va a usted lo va como a medir y realmente entendiendo que eso puede ser básicamente su estrategia para que pueda avanzar como una organización en donde pueda tener acceso a financiamiento, donde pueda acceder a un mercado, donde pueda también tener mejor interrelacionamiento, porque básicamente no solamente en compras públicas, en licitaciones o también en muchos de los procesos le exigen a usted que tenga una estrategia ASG, sin politizarlo porque después vamos a ir allá. Eso todavía no ocurre aquí en Colombia, afortunadamente, pero esto es algo que realmente tenemos nosotros que impulsar siempre, no solamente desde el sector privado, sino también desde los diferentes stakeholders, que al final lo que esto involucra es transparencia y divulgar sobre el impacto que uno está generando como organización. Gracias, Rubén. Yo quisiera también como aportar en ese sentido y es, muchas veces cuando empezamos a hablar de sostenibilidad y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas nos dicen, ¿y yo cómo hago esto? O sea, ¿esto qué es? ASG, ambiental, social, de gobierno. Y yo les diría que no le tengan miedo a la sostenibilidad. Muchos de ustedes hoy están desarrollando la sostenibilidad en sus compañías. Y el término ASG es eso, es esa estructura en la sostenibilidad, pero básicamente es empezar a entender desde la estrategia corporativa. Tengamos claro que lo primero que deberíamos hacer y hacia donde nos debemos dirigir es cómo la estrategia de ustedes como empresa
debería estar enfocada a ser sostenibles en el tiempo. Finalmente, si no somos sostenibles en el tiempo económico, ambiental y socialmente, pues vamos a no poder prosperar como compañía, y muchas de las pymes hoy en los 3 primeros años no logran trascender, y todos los que están aquí han logrado trascender esas primeras etapas e incluir la sostenibilidad dentro de la estrategia corporativa como parte de la estrategia corporativa es muy importante. Adicionalmente, entender que no es solamente los factores ambientales, que eso también nos pasa mucho, y es que pensamos la sostenibilidad solamente como la eficiencia en el ahorro del agua, la eficiencia en el consumo energético, o tener vehículos eléctricos, o disminuir la contaminación. No, aquí también hay otros factores, como por ejemplo un tema de gobierno corporativo. Muchas de las pequeñas empresas hoy no tenemos un gobierno corporativo muy bien establecido, somos empresas familiares que han ido creciendo, y a medida que van creciendo, de pronto estos temas de gobernanza se van perdiendo en el tiempo. Y realmente tener una gobernanza donde podamos tomar decisiones, donde tengamos una junta directiva, donde tengamos, por ejemplo, mujeres en junta directiva, es un criterio importante en temas de sostenibilidad para poder tener diferentes visiones desde el riesgo, desde la competitividad. Eso también permite tener una estrategia de sostenibilidad en las pymes y poder acompañar. Y por último, pues no también los temas sociales. Digamos que en ese sentido hay grandes oportunidades, porque finalmente la comunidad, nuestros mismos empleados, los jóvenes, el talento, hoy busca empresas sostenibles. Es increíble la cantidad de compañías que están cambiando sus modelos de negocio, desde las más pequeñas, como le decía Rubén, no solamente porque hay un grande o una empresa ancla que está jalando productos o servicios sostenibles, sino también porque sus consumidores se los piden. Tenemos casos donde hay clientes que nos han dicho: necesito comprar esta máquina para producir este empaque porque mis consumidores me dicen que el otro empaque que tenía antes pues no es tan sostenible, o que no lo quieren usar porque no tiene algún criterio que vaya como con su estilo de vida o su propósito de vida. Entonces creo que por ahí lo tenemos que empezar a entender, y es: esto no es difícil, esto no es lejos de lo que están haciendo, es más poder tener conocimiento, identificar qué actores están en el mercado, empezar a conocer expertos, empezar a conocer diferentes compañías que nos permitan entender la sostenibilidad, cómo documentarla y, como decía Rubén, cómo comunicarla, supremamente importante. Bueno, ¿qué se viene, María, Rubén, para el 2025 en temas regulatorios, desde supersociedades, acción climática? ¿Qué se viene para 2025? Aunque no se viene, no. No, hay mucha cosa que está pasando justo ahora, y es algo muy interesante viendo desde, obviamente desde el espectro también de una agenda regulatoria que ha tenido unos retrasos, que también desde ese aspecto también, por ejemplo, la superintendencia financiera o las supersociedades ha también puesto en marcha unas iniciativas sobre cómo las empresas también que están sometidas a un mercado también tienen que reportar sostenibilidad, cómo hacer un reporte de sostenibilidad, cómo tienen que estructurarlos como el ABC, y lo tienen y lo está exigiendo de manera voluntaria. Pero entendiendo que este ejercicio empezó el año pasado y iba a ser obligatorio. Entonces, luego de muchos ires y venires, eso se volvió voluntario. Pero como todo lo que empieza voluntario se vuelve obligatorio, hay un periodo siempre de gracia que todavía no está escrito, pero realmente esto pasará por ahí en el 2026, en donde todas las empresas tendrán que tener un reporte de sostenibilidad. Y entiéndase que un reporte de sostenibilidad viene ligado a todos estos criterios que estamos hablando previamente, y toda una estrategia que también implica una responsabilidad no solamente de la organización frente al medio ambiente, sino también cómo yo me estoy acoplando frente a la nueva realidad que es el cambio climático, ¿no? Entonces también cómo el medio ambiente me está impactando a mí como organización. Eso es una doble materialidad que le llaman en ese mundillo léxico, jerga de sostenibilidad, en donde realmente cómo me está impactando a mí, ¿no? Los diferentes cambios extremos climatológicos, cómo uno analiza el riesgo también a la disponibilidad de agua, uno cómo está tratando también el tema de inundaciones. O sea, hay tantos elementos que uno tiene que considerar, que no es lo mismo mi empresa ahora que hace 5 años o 10 años. Y normalmente, viéndole en cualquier agenda regulatoria que venga, no importa lo que venga, al final una empresa tiene que pensar que las empresas y las organizaciones están concebidas para durar en el tiempo. Un gobierno dura 4 años, no me preocupe. Pero
realmente, sí, lo sé, dígamelo a mí, pero entendiendo que las empresas tienen que percibir que su estrategia es a largo plazo. Entonces, independientemente de que pase o no, la incertidumbre yo sé que existe también, pero en temas de sostenibilidad es algo que es una obligación que realmente es tan recurrente que cómo yo me voy a preparar frente a unos incendios forestales o cómo voy a prepararme yo frente a esos climas. Entonces, ahí es muy complejo, especialmente por insumos. Entonces, vienen temas también, ya hubo ahorita el tema de plásticos de un solo uso, la ley puso, también un tema de responsabilidad extendida al productor en economía circular, viene un tema de plásticos que vendrá también por un tema jalado internacionalmente, como el Tratado Internacional de Plástico, que inicialmente hay muchos bloqueos por las grandes potencias, obviamente los grandes productores, pero Colombia también tiene una coyuntura y un contexto muy diferente, es que en otros países industrializados no hay poblaciones recicladoras, no hay agentes y no hay encadenamientos y brechas sociales tan grandes como en la TAM. Entonces, vendrá esto también porque plásticos es algo que se regulará y nosotros estamos también trabajando y anticipándonos a un tema muy regulatorio que será textiles. Textiles también, por más de que no ha habido una señal y ha habido proyectos de ley, también vendrá. ¿Por qué? Porque es que no está regulado. El sector textil es un sector que realmente, por más de que haya un tema muy coyuntural, muy fuerte en temas económicos, también vemos que tiene que prepararse y son dinámicas internacionales que ya están ocurriendo por las directivas europeas. Entonces también jala que usted también se prepare frente a eso. En temas de acción climática, ya esta semana presentamos lo que es un proyecto de ley. Bueno, esto básicamente lo saca el Ministerio de Ambiente frente a un programa nacional de cupos transables. Esto es un mercado regulado de carbono, esto en inglés se llama un ETS. Y esto es que todos los sectores tendrán un tope de emisiones a nivel nacional, que esto se ancla también con el documento y con los compromisos de Colombia frente al Acuerdo de París. Entonces, todos los sectores tendrán un tope y el que se pase ese tope tendrá que entrar en un mercado para pagar un precio asignado por tonelada de carbono y después usted entrará en un mercado donde diga, bueno, si yo no emití tanto, pues yo puedo venderle al otro que está emitiendo más. Y así sucesivamente. Vendrá un mercado regulado que se ve que pasará por ahí 2027, 2028 hasta 2029 y todo esto también que el mercado regulado es algo que es muy sofisticado, por decirlo así, un mercado de carbono. Esto ya existe con un impuesto al carbono, con un impuesto a no causación. Esto también está metido también en la ley de financiamiento. Cómo los precios van a subir también frente a estos costos. Entonces uno ve que realmente lo que uno paga en impuesto al carbono va a aumentar porque no se cumplen tampoco los compromisos frente al Acuerdo de París y esto implica que vendrán presupuestos de carbono, esto también son parte en que un sector tendrá que emitir X cantidad de carbono, todos los sectores de la economía. De igual manera vendrá un reporte obligatorio de emisiones, este es el ROE, el famoso ROE que tanto han dicho y es usted dónde va a subir sus emisiones. Entonces, y sus emisiones me refiero a que usted tiene que tener un inventario de gases de efecto invernadero. Y si estamos hablando de reportes, usted tiene que medirse, porque si no, ¿cómo lo va a gestionar? Entonces, tiene que medirse para analizar sus emisiones directas, sus emisiones indirectas y empezar a trabajar en temas de proveeduría y en temas de transporte. Entonces, eso tendrá que hacerlo, tendrá que subirlo a una plataforma y tendrá que después de eso entender cómo usted tendrá que empezar a tener una señal de mercado para que invierta en su propia organización para hacer una transición baja en carbono. Entonces, vienen un montón de elementos que, lo que les digo, ya viene un atraso de hace mucho tiempo, pero esos son como las grandes figuras sin entrar también en proyectos de ley que están en Comisión Quinta, también en temas de estudios de ruido, los umbrales de ruido, en temas de salud pública, temas de calidad de aire. Entonces estos climas tampoco ayudan, todo lo que son también la cuantificación y cuando hay obviamente un suceso también alto en calidad de aire, pues paran todas las industrias, así que eso también es un tema muy, muy fuerte, muy vinculado también a temas de salud pública. Y eso tampoco toca dejarlo a un lado. Pero eso es básicamente como muy a grandes rasgos lo que viene, sin meterme yo en temas de reservas forestales, en temas de uso de suelo, en temas de proyectos voluntarios de carbono que también vienen, en temas de salvaguardas, en consultas libres, previas e informadas. Entonces, hay mucha cosa que está pasando y lo que más interesa es que salga bien. Entonces, cuando salgan proyectos, cuando salgan consultas públicas, generen sus comentarios y la idea es que también nosotros proporcionemos los mejores insumos para que salga bien. Súper. Yo ahí quisiera complementar con Rubén y esto es un panorama complejo, realmente la legislación hoy en Colombia se ha venido acelerando en temas ambientales y de sostenibilidad de una manera increíble los últimos años, o sea, yo creo que cada mes nos sale una regulación nueva y
una de las que hablaba me parece súper importante y quiero que la tengan en el radar, y es lo que dice Rubén de cupos transables. Entiendan que todas las compañías van a tener que medir sus emisiones, sin importar el tamaño. Entonces, ¿cuánto estoy generando de gases de efecto invernadero? 300. Perfecto. Su sector, textil, listo. Un sector textil por ley podrá emitir 200. Me pasé 100. ¿Eso qué implica? Hay dos oportunidades. Uno, o empezamos de una vez a invertir, a hacer un financiamiento para reconvertir mi proceso en el sector textil, pongamos el ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos sustituir una caldera que antes tenía a carbón por una caldera a gas o con inyección de biomasa? ¿Cómo puedo cambiar una máquina con la que hacía el lavado de los jeans por una máquina que tenga una menor relación de baño, consuma menos agua, menos energía? ¿Cómo puedo mi flota transformarla a una flota más sostenible para que mis vehículos generen menos emisiones? ¿Cómo puedo cambiar parte del consumo energético por paneles solares? Y con eso, cuando vuelva a hacer mi inventario de emisiones, ya no voy a tener 300, puede que tenga 150. Y esos 150 van a tener dos beneficios. Uno, va a tener un excedente en ese cupo transable que, como lo dice Rubén, va a ser un mercado que va a permitir entrar y a comercializar ese cupo a la que no hizo la inversión. Y segundo es que las grandes empresas y quienes están movilizando hoy el mercado, pues van a preferir comprarle a una empresa que tenga menores emisiones, porque finalmente hoy estamos midiendo nuestra emisión directa, pero cuando nos vamos a la cadena de valor, como lo dice Rubén, uno se va aguas arriba y aguas abajo, y es quién me provee mi materia prima, quién es mi proveedor de mis insumos, pero también yo a quién le estoy vendiendo y cómo es esa logística posterior a la salida del producto. Entonces, aquí yo veo un mundo con mucha legislación, un mundo que hoy nos está jalonando, pero que realmente cuando lo pensamos puede tener muchas oportunidades, porque bueno, además de tener los ingresos y todo eso, pues voy a bajar mis costos de operación. Los costos de la energía en una compañía simplemente pueden representar a veces hasta el 30, el 40% de los costos. Si logramos bajar los costos de operación, realmente vamos a ser empresas que van a tener unos mejores indicadores económicos y que finalmente van a poder ser mucho más sostenibles en el tiempo. Entonces, yo siento que estos temas regulatorios hoy nos están generando un poco de shock y de crisis, pero realmente también pueden generar oportunidades al futuro. Y hay una que de pronto no la contamos hoy, pero pues creo que también la estamos viendo, y más con la cercanía a la COP, por ejemplo, los temas de exportación. La Unión Europea ya puso una ley donde dice que, por ejemplo, nuestro café tiene que entrar a Europa certificado cero deforestación. Hoy, ¿qué está pasando con todos los caficultores del país? Están empezando a buscar certificaciones donde van a demostrar que no tienen deforestación, porque si no, no van a poder entrar a vender al mercado. Y esa es la primera, pero de aquí en adelante sigue textiles, mostrar que los textiles tienen procesos sostenibles, empezar a mostrar, por ejemplo, que todo lo que estamos exportando, palma, cacao, etcétera, no está afectando temas, por ejemplo, como la biodiversidad. Entonces, aquí se nos vienen también retos que son muy importantes en ese sentido para las pequeñas empresas. Bueno, ¿y cómo desde una pyme se empieza a implementar y a comunicar prácticas sostenibles? ¿Cómo empiezo? Yo diría, primero la estrategia, tenerlo involucrado en la estrategia. Lo segundo es educación y formación. De esto hay que estudiar un poquito. Entonces, importantísimo, y un llamado que les hacemos muchas veces es, digamos, que encuentran en nosotros Banco Bogotá un aliado para poder dar conocimiento. Los invitamos a webinars, a charlas, a desayunos y a espacios como estos, y empecemos a buscar información. Hay que formarnos en estos temas, formarnos como líderes de las compañías, pero también formar a nuestros equipos internos. Ese es un segundo punto que es supremamente importante. Tercero, medirnos. Lo que no se mide no se controla. Entonces, empezar a medir. Simplemente la tarea de pedir el registro de los consumos de agua, de los consumos de productos químicos, de cuánto estoy generando en desperdicios, de cuánto es mi consumo energético, y empezar a llevar unos indicadores. Eso en temas ambientales, también en temas de género. ¿Cuántas mujeres líderes tengo en la compañía? ¿Cómo estoy en relación con mis grupos de interés? ¿Cuántas quejas y reclamos he tenido de pronto de la autoridad ambiental o digamos que de las comunidades donde estoy operando? La legislación ambiental, ¿cómo estoy? Si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo y qué retos tengo. Y después de tener
todo esto mapeado, ponernos unas metas y unos objetivos. Las metas son supremamente importantes, identificar hacia dónde quiero llegar, cuánto va a ser mi reacción, cuál va a ser mi meta, trabajar en ese pro y al final comunicarlo. Realmente lo que no estamos comunicando, muchas veces nos dicen, nosotros como banco tenemos una estrategia de sostenibilidad que fue reconocida hace unos meses por Euromoney como la mejor estrategia de sostenibilidad de un banco y llevamos muchos años trabajándola, pero no la habíamos contado. Creo que una gran oportunidad es empezar a contar. Cuando usted empieza a contar lo que está haciendo con transparencia, eso sí, y contando lo bueno y lo malo, que ese es otro reto para las empresas. Siempre queremos mostrarnos como perfectos, ¿no? Digamos que en estos temas hay accidentes laborales, hay incumplimientos, hay quejas, todo tiene cosas por mejorar. La transparencia en la comunicación genera confianza y al generar confianza usted ya sabe con quién está trabajando. Entonces digamos que hay una buena interpretación en estos temas y en ese sentido yo diría que comunicarlo es importante. Y el último punto es buscar también acreditaciones, ¿por qué no empezar a buscar sellos, certificaciones que nos permitan que una tercera parte también muestre con transparencia que yo estoy avanzando en ese camino de sostenibilidad y que eso pues también nos va a traer otros beneficios que vamos a hablar ahorita? Sí, ¿qué agregaría yo? Es muy difícil y esto lo hemos conversado en muchos espacios también sobre lo que no se cuenta, pues no se conoce realmente y por eso hay de pronto alguna satanización frente a muchas organizaciones que hacen tantas cosas. Aquí puedo citar cientos de ejemplos, pero al final uno tiene que entender que realmente hay gente muy técnica haciendo esto y que realmente no son muy buenos comunicando. Entonces, pues podemos ser muy buenos, somos unos cracks así haciendo cosas en la empresa, descarbonizando, estrategias, sostenibilidad, la inclusión, diversidad, género, pero al final no lo terminas contando. Entonces, o lo terminamos de contar muy mal y ponen al tipo que es el ultra técnico que venga y cuenta usted qué es lo que está haciendo. Y este hombre se congeló y lo contó mal y eso no entendí nada. Entonces, importante es que entienda que la estrategia viene desde, no solamente desde un alto directivo, desde una junta, sino también desde la misma persona que trabaja con usted. Entonces, todos hablan desde su propia perspectiva y visión de lo que están trabajando en una organización, ¿verdad? El tipo de comunicaciones, el tipo de sostenibilidad, el tipo que es el operativo, el conductor. Cualquier persona va a hablar algo de su empresa, pero que tiene que hablarlo bien. Y eso es muy, muy clave. Otra es también cómo le estamos llegando al consumidor y piense y póngase en los zapatos usted como consumidor y si tiene una empresa, ¿qué es lo que usted también quiere ver en un producto? A usted no le interesa tener de pronto, no sé, toda la información de cuánto es la huella de carbono de un producto. Usted no va a entender eso, ni siquiera entiende cuántas calorías tiene un yogur y cuántas calorías le van a afectar a usted también en su vida diaria. Eso no importa. Lo que tiene que entender también es dimensionar qué significa eso, ¿verdad? O también puedo decir yo como empresa, recogí 150 toneladas de envases y empaques. Póngalo en perspectiva, ¿cuánto es eso? ¿En cuántos camiones? Entonces uno empieza a decir como, venga, las unidades y las dimensiones son importantes. Entonces, como yo comunico y como yo divulgo es clave para hacerlo. Entonces, si yo soy un tipo ultra técnico, yo tengo que entender el ciudadano de pie qué es lo que está exigiendo y entender que también lo que yo voy a comunicar tiene que ser tan preciso que no haya una manera también de distorsionar el mensaje que no recaiga en el greenwashing. Greenwashing es algo muy clave y es que cualquier empresa que de pronto la cojan haciendo una falsa promoción de un producto o de una estrategia, pues lo van a castigar. Y ahí está el escrutinio. Y no tenga miedo tampoco al escrutinio porque el escrutinio es real. El que nada debe, nada teme. Ahí está su informe de sostenibilidad, tenga el informe de acceso público, es muy fácil, no tengo que yo meterme a la página de internet y por ahí meterme, por ahí que esté bien escondido, como la página de estrategia, análisis de valor, cadena, y uno por ahí como 10 minutos después encontrar el informe. Entonces no importa, tiene que tenerlo público para que sepa que realmente esa transparencia es necesaria como organización. Y ya para finalizar, y porque realmente es muy importante que cuente esto de manera muy sencilla. Hay lineamientos también de comunicaciones, los estándares también le ayudan mucho, los sellos también le ayudan, pero entienda cuál sello se ajusta más a su propia naturaleza y madurez empresarial. No apunte al cielo, porque usted es una empresa pequeña que quiere crecer. No le van a servir todos los sellos porque no le van a dar un valor agregado y porque eso cuesta plata, eso vale auditorías, una validación, una verificación, un control, una visita, eso vale mucha plata. Entonces, redúzcase a ese nivel
y escoja algo que realmente pueda transmitirle y que pueda también impulsarlo y amplificar también ese mensaje, no solamente con sus stakeholders, con sus partes interesadas, con sus consumidores, pero también con su propia competencia y que también lo ayude a desmarcarse también de ellos mismos. Entonces eso sería como un complemento a lo que María del Mar estaba mencionando. Bueno, me gustaría ya para ir cerrando que reforzáramos, por favor, cuáles son esos beneficios económicos, tributarios, de mercado a los que pueden acceder las pymes al implementar esas prácticas de sostenibilidad. Bueno, si quieren, yo hablo de los económicos y tributarios y le dejo los de mercado a Rubén, que trabaja día a día con las empresas en sostenibilidad de este país. En temas de beneficios económicos y tributarios, yo les diría, hoy la banca, y voy a hablar precisamente por Banco Bogotá, tenemos una oferta financiera al inicio de este evento, lo veíamos, y es una oferta financiera diferencial. Hoy ese financiamiento para proyectos que tengan un impacto en sostenibilidad tienen mejores condiciones en plazo, mejores condiciones en que logramos entender ese beneficio y buscamos que ese flujo de caja del proyecto se acomode al financiamiento que estamos haciendo, donde podemos entregar unos periodos de gracia. Entonces, digamos que hoy existen unas líneas propias del banco, que es nuestro portafolio sostenible, y también unas líneas de la banca de redescuento. No podemos dejar a un lado Bancoldex, Findeter, Finagro, hoy salen con líneas especializadas y sobre todo para las pymes, una gran oportunidad en financiamiento a través de líneas de redescuento que también tienen beneficios. Normalmente son líneas con tasas compensadas, con mayores plazos. Entonces, hoy desde esos beneficios es siempre que ustedes vayan a hablar con su financiero o que vayan a hablar con la persona que los atiende desde el banco, cuéntale que ese proyecto que están haciendo si tiene un impacto en temas de sostenibilidad, si le ayuda a ahorrar energía, ahorrar agua, a disminuir el desperdicio, a aprovechar la materia prima, a reutilizar, a reciclar, porque ahí seguro van a encontrar una oferta financiera que los va a acompañar en ese sentido. Y en beneficios tributarios debemos también agradecer que es de los pocos beneficios tributarios que le quedan a la industria en este momento en el país. Hay beneficios muy interesantes para la gestión eficiente de la energía, para las energías renovables. Esa ley es una ley que se llama la Ley 1715, que salió en el año 2014 y hoy trae beneficios tributarios como son exclusión de IVA, cero arancel, depreciación acelerada y hasta en 3 años del activo, que eso es interesante porque mejora muchísimo, y descuento de hasta el 50% del impuesto de renta a pagar en los 15 años grabables siguientes después de haber hecho la inversión. Entonces, si la inversión te costó 100 millones de pesos, te puedes descontar hasta 50 millones de pesos en 15 años grabables. Eso es un descuento en renta que se puede volver muy interesante. Y adicionalmente a los de gestión eficiente de la energía y energías renovables, hay beneficios que están establecidos desde el Estatuto Tributario hace muchísimos años y las compañías no los usan. Por ejemplo, los que tengan aquí una planta de tratamiento de aguas residuales, no sé si sabían que esa planta pudo haber quedado excluida de IVA y se pudieron haber descontado el 25% del valor de la planta del impuesto de renta. O también hay oportunidades asociadas a ese tipo de proyectos que pueden tener ese tipo de beneficios. Entonces, digamos que hoy hay beneficios tributarios para inversiones en control y mejoramiento ambiental, beneficios tributarios para la gestión eficiente de la energía, beneficios tributarios para las energías renovables y hace poco salió una ley que complementó la ley 1715 que extendió los beneficios tributarios también, por ejemplo, a temas de construcción sostenible. Entonces, ese portafolio hoy de beneficios tributarios, sumado a unos buenos portafolios de financiamiento sostenible, hacen que los retornos de inversiones sean muy cortos. Nosotros estamos hablando en este momento que implementar, por ejemplo, un proyecto de paneles solares se puede estar retornando en unos 3.5 años, la energía sube un 40% desde agosto del año pasado a este año. Eso implica que eso es un ahorro energético en el largo plazo. Sí, no hay muchos que tengo que mencionar. Hay unos que aparecen también por la ley de plásticos de un solo uso, también son un impuesto de no causación también sobre plásticos, que esto es algo que se está discutiendo también frente al impuesto del plástico que había. Tiene que demostrar también cómo usted lo está trabajando, especialmente si usted está vinculado a un programa postconsumo. Hay muchos programas postconsumos en el país de envases, empaques, de neveras, de llantas, de baterías, de pilas. Trata de vincularse a estos programas que realmente a usted le permiten no solamente trabajar en un colectivo, sino que también tener un impacto mucho más amplio.
entonces también podría aplicar ese impuesto de no causación, especialmente por el impuesto al plástico. Y obviamente lo que viene por el impuesto al carbón, impuesto de no causación, hay muchas organizaciones que en el impuesto a no causación ya están aportando también, están aprovechando ese 50% que la reforma tributaria lo afectó hace 2 años, también que eran un 100% en un momento. Obviamente ahora está en un 50%, no sabremos más adelante, después de esta ley de financiamiento, cómo quedará, pero realmente aprovecharlo porque realmente esto implica que pueda apoyar a proyectos que entren en iniciativas también en temas de restauración o temas de reforestación o de conservación también, incluso también otros proyectos que también se puedan demostrar cómo usted está impactando también otros sectores que puedan entrar en un mercado. Entonces, por ejemplo, para el de no causación hay muchas iniciativas que están en un mercado voluntario de carbono y hay proyectos también de restauración, hay unos que están en conservación, especialmente en zonas totalmente aisladas, hay proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Entonces, esos son algunos de los que podría mencionar ahorita en aras del tiempo que veo aquí que está saltando. Se nos acabó. Sí, no, ya vamos cerrando. Me gustaría de pronto, aprovechando la presencia de estos dos expertos, a nuestros invitados abrir el micrófono, un par de preguntas muy particulares de sus empresas que quisieran que aquí resolviéramos. No. No tenemos preguntas. ¿Todo quedó muy claro o no entendimos mucho? Muchas gracias. Gracias. por allá hay por una, por ahí sí, una allá claro. atrás. Otra por allá. Todas, sin miedo. La pregunta es, ¿qué apoyo recibimos del gobierno? Porque sin el apoyo del gobierno no estamos en nada. Porque los costos, bueno, está muy bonito, suena bastante bien, pero eso vale mucho dinero implementarlo. Entonces, ¿cuál es el apoyo y qué esperamos nosotros del gobierno? Yo voy a contestar, no por el gobierno, por lo que conozco en este momento de lo que tenemos y es, pues digamos que implementar hoy tiene un beneficio en temas tributarios, hacer estas inversiones trae beneficios tributarios. Lo segundo, las líneas de la banca de desarrollo, Bancoldex, Findeter y Finagro, son recursos del gobierno que hoy están llegando con unas tasas más bajitas, también podría ser un beneficio. Y yo lo miraría no solamente porque muchas veces pensamos es que esto es más costoso implementar, pero yo lo vería mucho como una oportunidad de largo plazo y es, me van a comprar más si soy más sostenible, voy a bajar mis costos de operación si soy más sostenible, voy a perdurar más en el tiempo, voy a tener unos mejores resultados financieros y el banco me va a poder acompañar más en el tiempo, vamos a poder entrar a comunidades, hacer marketing sostenible también genera que haya mayor valor. Hoy se toman decisiones conscientes, cada vez tenemos unos jóvenes mucho más conscientes que están tomando una decisión me presentan este producto, pero me dicen que este es más ecológico, seguro se van a comprar el producto más ecológico y esto ya está medido. Entonces yo diría que desde el gobierno no tengo muchas respuestas fuera de los beneficios y el redescuento, pero realmente yo lo veo más es como estas inversiones en el largo plazo pueden apoyar. Pero por aquí hay otra, Rafael nos va a compartir. Hola, ay, qué pena, Rafael quería, nuestro vicepresidente de Banca Empresas, antes de la próxima pregunta también nos quiere acompañar. No, para complementar un poco la respuesta, y es que nosotros estamos conceptualizando este tipo de inversiones no desde la óptica absolutamente romántica del beneficio para el planeta, sino también desde la óptica de negocio. Entonces, sí hemos visibilizado, por ejemplo, que en eficiencia energética, con los aliados que tenemos, como las compañías invirtiendo una serie de recursos, el banco financiándolo en condiciones que son más chéveres, pero hay un retorno positivo que se paga. ¿Por qué? Porque la factura de energía realmente baja y el consumo energético comienza a pesar menos dentro de la estructura de costos de la empresa. Entonces, yo lo miraría como siempre ustedes como empresarios, y ustedes son más conscientes que yo de eso, que es que uno esperar que su compañía sea viable porque el gobierno de alguna manera genere una señal, pues es difícil. Yo creo que toca es defenderse uno con lo que hay y créanme que los proyectos tienen tasas de retorno positivas cuando están bien estructurados y bien medidos. Entonces, los invitamos a que consideren y sobre todo los temas de eficiencia y transición energética. Yo le agregaré mientras pasamos a la siguiente pregunta. Hay algunos programas muy específicos, digamos, de MinSIT, especialmente para temas de cadenas de valor, para temas de capacitaciones. Hay también Colombia Productiva, está trabajando sobre programas donde usted puede acceder a estos gratis para todas las organizaciones, solo que uno tiene que saber en dónde buscar, ¿verdad? Entonces, MinSIT es una buena fuente ahorita que lo está haciendo y hay muchos temas de capacitaciones que hace. Ahora, yo claramente trabajo en Andy, yo trabajo con el sector privado, tratamos de articular siempre los esfuerzos. Yo no le podría decir qué es lo que el gobierno haga, sino
hay unas estrategias mucho más amplias y mucho más potentes cuando usted se articula con el sector privado, en donde muchos de los instrumentos también de financiamiento mixto especialmente han salido muy exitosos en el país y es lo que se está trabajando en temas, por ejemplo, de reemplazos de neveras, especialmente en la costa Caribe, donde también con instrumento, con FENOGE, con la UPME, también estuvo Bancoldex, estuvieron programas postconsumo, las marcas también, donde se hace sustitución de neveras, también se le hace un copago y un adelanto también, y al mismo tiempo usted disminuye las emisiones también por sus refrigerantes, recircula y recicla el plástico también de las neveras y usted está pagando también realmente una tarifa muy baja y está teniendo obviamente un electrodoméstico que es mucho más eficiente energéticamente, entonces eso es un gana-gana para todas las partes. Pero entonces yo sí le recomendaría que hay que estar muy pendiente de esos programas, hay unos que yo conozco muy bien porque son unos muy buenos, hay otros que no son buenos, de una vez le digo eso, y hay otros también que a nivel distrital también son muy interesantes y son gratis también, donde son asesorías para que usted le armen el inventario que hablamos de gas de efecto invernadero, le hagan un plan también de reducción de emisiones y eso es gratis. Y le dicen, bueno, tenemos un enfoque en eficiencia energética y en gestión de agua. Y eso es algo que también está haciendo el distrito en Bogotá, porque es algo que estamos participando, pero eso son cosas que ya el distrito lo está haciendo, pero uno tiene que estar ahí, saber, bueno, ¿dónde toco la puerta para que me digan? Gracias, Rubén. Había creo que otra pregunta por allá. Buenas tardes. No, yo quería saber esos créditos de fomento, qué tasas están manejando, porque los créditos actualmente tienen unas tasas supremamente altas que hacen imposible uno hacer un emprendimiento. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Las líneas cuando salen, digamos que a partir de estos bancos de fomento, bancos de desarrollo, tienen unas tasas que son las tasas que son a los intermediarios financieros, como somos la banca comercial. Entonces, cuando entramos a las páginas, y eso me parece súper importante en estos temas, sobre todo de informar, y es cuando normalmente sale la línea, le voy a dar un ejemplo, no es que sea ese exactamente, pero podemos decir, Finagro saca una línea al IBR -1. Realmente, cuando esa línea es al intermediario financiero, digamos que los bancos lo que hacemos es redescontar la línea o colocarla en el mercado, haciendo un margen de intermediación de manera que se permita colocar. Cada caso es distinto. Entonces, dependerá mucho del plazo, del monto, de las condiciones. Lo que yo sí le aseguro es que son líneas más blandas, son líneas con periodos de gracia, son líneas con mayor plazo, son líneas que vienen muchas veces con fondo de garantía. Digamos que tienen una cantidad de ejes articuladores que permiten, como lo decía hace un momento Rafael, nuestro vicepresidente, retornar rápidamente esas inversiones y que los flujos terminen siendo positivos. Sabemos que a veces uno puede pensar que es más costosa, pero tenemos un caso y se lo voy a decir así, teníamos una compañía que en Valledupar tenía un mini mercado que no era realmente una gran empresa, es una pyme, y lo que hicimos fue poner un proyecto de energía solar fotovoltaica para hacer todo el suministro de energía durante las horas de radiación. El proyecto le costó cerca de 60 millones de pesos más o menos, pero se ahorró en la factura de servicios públicos el 70% de la factura. ¿Por qué? Porque era una tienda que funcionaba realmente durante todo el día y el estar abriendo, cerrando las neveras, los consumos energéticos eran muy altos. Cuando esa inversión se hace, este cliente en menos de 2 años está librando la inversión, pero adicionalmente esto es un tema que logramos hacer el ajuste de usted pagaba 100 pesos en su factura de servicios públicos a la empresa de energía, venga, hagamos un financiamiento de manera que la cuota del crédito o del leasing le queden 80 pesos y usted de entrada ya va a sentir el ahorro de los 20 y lo llevamos a un plazo un poco más amplio para que el flujo de caja no se vea afectado. Entonces digamos que ahí hay modelos y estructuración que permiten que ese financiamiento con mejores condiciones, sumado a los beneficios tributarios que podamos obtener y sumado a tener un ahorro desde el inicio, nos puede dar oportunidades muy interesantes en este tipo de proyectos. María, gracias. Rubén, gracias. Muchas gracias.